Vamos a hablar con Carlos Maslatón, uno de los analistas de mercado más conocido de Argentina y que por supuesto sabe mucho de todas estas cuestiones. Carlos, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Hola Lerner, ¿qué tal? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos un domingo. Además, anoche estuviste un poco de gira. Vi ahí que habías estado por la costanera, ¿no? Sí, porque tocó la DJ ucraniana Miss Monique. Así que fue un concierto espectacular ahí en la costanera norte, en Punta Carrasco, en Mandarin Park. Así que sí, estuve ahí, la verdad, fabuloso todo. Sos muy salidor vos, Carlos, ¿no? Porque te gusta ir a comer algún boliche, porque siempre subís ahí cosas. En materia de comida, no es que salgo, yo solamente como afuera. ¿Solamente? Solamente como afuera, al mediodía y a la noche, no como en mi casa. Nunca. Es un lugar... Nunca desde hace más de medio siglo. Así que olvídate, no como afuera. Ya. O sea que si tenés que hacer un huevo frito, estás al horno, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer un huevo frito en mi casa? No tiene sentido, por el tipo de vida que yo llevo, no tiene sentido. Me voy a un bar si quiero un huevo frito, para el supuesto que quiera comer un huevo frito. Claro. Pero así con todo. Claro. Y por supuesto que voy a partidos de fútbol, recitales, obras de teatro, todo ese tipo de cosas. Está bien, claro. Está bien. Soy un hombre de ciudad grande. Claro, eso es muy de la ciudad. No soy de ciudad chica, ni del campo, ni del country club, ni del suburbio, entonces para mí la integración de mi vida con lo que existe en la ciudad es algo natural. No, y la ciudad de Buenos Aires es maravillosa para esas cosas. Es maravillosa. Tuvimos tiempos más espectaculares, pero esperemos que levante la vida en la ciudad. Sí, y esperemos muy afectada por las crisis económicas. Claro. Porque eso tiene que ver, claro. Buenos Aires hace medio siglo era mucho mejor que ahora. Lamentablemente, las distintas crisis económicas fueron arruinándola en cuanto a nivel de actividad, justamente por un tema económico. ¿Y ahora qué te parece, Carlos? ¿Vamos hacia una nueva crisis económica? Mirá, para mí se equivocaron con el plan económico, Milei y Caputo. Ellos tendrían que haber liberado los mercados y decidieron reprimirlos artificialmente. Básicamente los mercados son tres cosas, ¿no? Son el mercado cambiario, la relación peso-dólar, el mercado de dinero, que es la tasa de interés, y todo lo que es deuda pública. Estos son los tres elementos más importantes de cualquier política económica. Lo que pasa es que el gobierno se centró y básicamente su discurso está centrado en que apruébenme las leyes que yo mando, ¿no? Yo digo que esas leyes tienen aciertos y tienen desaciertos, tanto la que se rechazó como el DNU, como esta ley llamada base, pero que la política económica no pasa por ninguna de esas tres normas. Milei dijo ayer, especialmente tanto en Buenos Aires como en Córdoba, apruébeme esto y voy a liberar los mercados. Yo digo que es al revés. Liberar los mercados y después yo te voto, para el supuesto que yo fuese diputado o senador, que no soy ni lo quiero ser. Para mí se equivocó con el mecanismo. Lo que hicieron esos dos, Caputo y Milei, es un plan de represión económica de las principales variables. O sea, siguieron con lo que se viene haciendo incorrectamente en Argentina, básicamente desde el fin del 2011 y desde el 2014. Nunca liberar absolutamente nada. ¿Qué es lo que está causando? ¿Y pensás que el gobierno no tiene intenciones de liberarlo, el cepo, Carlos? Hay una divergencia muy grande entre lo que dicen y lo que hacen. Es decir, por ejemplo, yo digo, cuando hablaban de la dolarización, yo siempre dije eso, no lo van a poder hacer. Cuando hablaban de competencia de moneda, dije, bueno, pero van para el lado contrario. El problema que tiene Milei es ese, declara una cosa y hace exactamente la contraria, ¿no? Así que yo creo que lo que están sufriendo ahora es que esa represión en el tipo de cambio artificial que metieron, que me pusieron 800, más un crawling peg, es decir, una modificación de 2% cada mes, mientras el Estado toma dinero y paga tasa de interés, lo que te generó es una sobrevaluación del peso, un país muy caro en dólares, que es lo que te está provocando la recesión actual. Y bueno, el mercado paralelo es el que hizo el movimiento esta semana, hasta 1300. Subimos muy rápido de 1000 a 1300. Como vos decías, el viernes caímos prácticamente 100 pesos.
y tu pregunta al aire o a mí era, ¿esto es el inicio de un nuevo movimiento al alza, vos le llamaste corrida? Sí. ¿O es que fue un sacudón, una mala noticia? No, yo creo que es el inicio de un movimiento al alza nuevamente. Porque para mí, lo que a mí me da técnicamente es eso. El dólar peso descansó, mira, yo te digo cómo fue el movimiento. Tuviste una subida muy rápida durante la segunda mitad del año pasado, hasta octubre. El máximo fue 1.270. Sí. El dólar paralelo, no el oficial, el dólar paralelo. Sí. De 1.270, que fue 22 de octubre, caímos hasta 880 en noviembre. Y después subimos hasta fin de año, hasta 1.300, para caer de 1.300 a 890, que fue hace cosa de 2 meses. Y de ahí poco a poco se fue acercando al máximo histórico, que lo volvió a tocar el jueves pasado. Sí. Ahora, esta vuelta a 1.300, ¿es una vuelta fugaz para retroceder o es el inicio de algo? Yo digo que es el inicio de algo y que el tipo de cambio se va a corregir. Vos decías Además, que hay otro fenómeno que se está dando, si te lo puedo explicar. Sí. Los últimos 3 años Argentina económicamente recuperó. Yo sé que alguno que me escucha esto se va a enojar conmigo, pero la verdad que los mercados recuperaron y el país recuperó en un contexto inflacionario muy alto. Sí. Los últimos 6 meses cambió el tema, ¿no? La economía retrocedió, está mucho más recesiva. Sí. En los últimos 3 años Argentina pasó de ser un país muy barato en dólares a la actualidad que es un país muy caro en dólares. El próximo escenario, ¿cuál es? ¿Más caro en dólares o más barato en dólares? Yo digo que el próximo escenario va a ser más barato en dólares. Esto es la única forma que se puede lograr, es o los precios actuales nominales en pesos se desploman a la mitad o el dólar sube al doble. Claro. Y yo creo que lo primero no se va a dar y se va a dar lo segundo. O sea que el dólar va a subir más que la inflación. Exactamente, lo contrario de lo que vino pasando. Claro. No es malo esto, que esto suceda, que el dólar suba más que la inflación. Y esto lo digo porque alguno debe estar preocupado, como si sube el dólar, suben los precios. Bueno, no siempre es así. A veces los precios suben más que el dólar, a veces el dólar sube más que los precios. De hecho, en los últimos 3 años los precios subieron más que el dólar. Sí. Lo que pasa, vos tenés que tomarlo punta a punta y medirlo. Argentina va a ser más barata. Ahora el gobierno esto lo va a ver como una derrota y va a ver como que no puede controlar las principales variables, lo cual es verdad. Claro. El gobierno no puede controlar las principales variables y no las debe controlar. El modelo mundial de sistema cambiario, tipo de cambio libre y flotante, no lo quieren hacer y peor para el gobierno. Y si lo quieren hacer, lo tienen que hacer una vez por todas. No necesitan la ley base ni ese tipo de frase que dice limpiar el balance del Banco Central, todo eso, conseguir plata para tener reservas. Justamente porque no tenés reservas tenés que liberar el tipo de cambio. Entonces hay una cantidad de cosas que tira Milei, un poco por desconocimiento, otro poco por mala intención de sus declaraciones, que es lo que lo lleva a esta dificultad, la primera dificultad económica, técnica, financiera que tiene su gobierno. Ahora, si no lo corrigen va a ser peor. Si liberan el mercado cambiario mañana, ponele, nos levantamos ahí un caputazo a las 7 de la mañana, conferencia del ministro, levantan el cepo, cada uno puede ir y, por ejemplo, no sé, importar taca, bueno, obviamente va a haber una disparada fuertísima del dólar si se hace algo así. Sí, pero por el otro lado hay gente que tiene que vender, ¿no? Sí. Hay exportadores que tienen que liquidar, hay gente que tiene que traer plata a Argentina. No es lo mismo hacerlo a precio oficial que a un precio libre de mercado, con lo cual yo no lo veo tan dramático, no lo veo como algo trágico, que vos liberás y vuela todo. Sí, tiene que subir, pero no vas a tener lo que uno imagina, una hiperinflación y ese tipo de cosas, ¿no? Para mí, el argumento de que no libero por lo que va a pasar, lamentablemente lleva ya 13 años en Argentina este problema, desde final del año 2011. Lo único que hicieron fue perjudicar al país. ¿Y a cuánto te da un dólar libre hoy, por ejemplo? Si en el caso de que hubiera, ¿no? 2.000. 2.000.
Sí, no es tanto. Pero No es grave. ¿decís que no es grave? No es nada grave, no es nada grave. Porque, mira, por ejemplo, te voy a decir algo. La gente se olvida de los precios, pero diciembre del año 17, el dólar estaba a 18 pesos. Sí. 18 pesos. O sea, los últimos 2 años de Macri subió de 18 a 90. Pero una crisis fuerte ahí. Estás hablando de 5 veces. Vos tenés que verlo esto porcentualmente. Sí. Cinco veces. Yo acá te estoy diciendo menos de una vez. Te das cuenta que no es importante. De 1.200 a 2.000 no es nada grave. Lo grave que yo te diga de 1.200 a 7.000 o a 5.000. Yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo una pequeña subida. En realidad es muy pequeña subida para el atraso que esto tiene. Y además te estoy diciendo que esto no va a provocar la inflación que corresponde a ese aumento del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque los precios en Argentina ya están muy caros y el país está recontra recesivo. Así que no es que si el dólar sube 80%, los precios van a subir 80%. A lo mejor los precios suben 20%, porque es así como se corrigen las cosas. Lo contrario de lo que estuvo pasando hasta ahora. ¿Y para vos qué es lo que de alguna manera desencadenó esta corridita que hubo las últimas 2 semanas? La represión artificial de los precios en la zona que fue de 1.000 a 950, de 950 a 1.050. Eso es artificial, lo hizo el gobierno pagando tasa de interés, diciéndole, vos quedate en pesos, claro, porque yo te pago una tasa de interés que va a ser mayor que la devaluación que yo voy a llevar a cabo. Esto se hizo varias veces en y cuando Argentina. bajaron la tasa de interés salieron todos corriendo al dólar. Bueno, cuando la bajaron varias veces ya. Sí. Era obvio que iba a pasar, lo cual te está mostrando que el tipo de cambio es artificial y no sirve. Y además el gobierno, que se jacta de que las cosas van muy bien, si las cosas van muy bien, ¿por qué no liberan el tipo de cambio? No, Pues claro. que las cosas no van bien como ellos están pensando. Además, Lerner, sí, este tema de artificio cambiario mezclado con tasa de interés ya se hizo varias veces en la Argentina. No es muy original este plan económico, ¿no? Esto es lo mismo que hizo, no sé si vos vivías, no creo que vivías en esa época, pero fue hace tanto tiempo sí, que la gente se olvidó. Se hizo en los 2 últimos años del presidente de facto Videla con el ministro Martínez de Oz, se hizo en los 2 últimos años de Alfonsín con Machinea y Zurruel, y se hizo durante los 3 años primero de Mauricio Macri. Sí. Es más, el famoso carry trade. Sí, claro, pero es algo armado por el gobierno. Ahora, Carlos, ¿te pensás? Siempre termina en un desastre, y cuanto antes disuelvas esto, mejor. ¿Pensás que el mercado puede llegar a prestarle guita así en estas condiciones al gobierno? Porque es como lo otro a lo que está apuntando tanto Caputo como Milei. ¿Qué tipo de préstamos? ¿Local, internacional, en moneda dura? ¿De qué estamos hablando? No, dólares, billete fresco. No. No hay plata para esto. No hay. Ese es otro problema. Todo este artificio de Caputo y Milei se basa en endeudar al Estado permanentemente. El prestamista, el mercado, digamos, tiene un límite para esto. Cuando ve este tipo de cosas, está pensando más bien lo contrario, ¿cómo me rajo de acá? Además, la deuda pública argentina subió mucho en el último año. Valía 18%, llegó a 60%. Claro. Ahora vale 55%. ¿Cuál es el próximo escenario? ¿Es un escenario de revalorización de las paridades o es un escenario de movimiento a la baja? Y yo creo que subió mucho. Yo no estoy viendo los bonos en 70, 80%. Claro. Lo veo retrocediendo porque ya subió mucho. Con la bolsa pasó lo mismo. La bolsa subió en dólares 800% en 2 años. En 1 año y medio, te diría. 800% en dólares. Mira, yo hablé mucho acá por Radio 10, ¿viste? Y hablé mucho por los medios. Básicamente lo publiqué
en mis columnas en Twitter. Para mí, yo declaré octubre del año 2021 como piso histórico de Argentina. Sí. Yo decía que los precios iban a volar en dólares, que los activos iban a revalorizar y que venía un bull market. El bull market se dio, en ese caso todo el mundo me descalificaba porque no encontraba los fundamentos para la subida. Claro. Bueno, ahora si yo hablo tampoco se encuentran los fundamentos para la caída. Claro. O no se los quiere ver. Claro. Pasa algo muy complejo con la economía y con los mercados. Se termina dando lo contrario de lo que la mayoría piensa. Y sí. La mayoría hace 3 años estaba muy negativo. Hoy la mayoría del mercado profesional, te digo, está muy positivo. Sí. Y bueno, porque va Milei, viaja por el mundo, da conferencias, dice, no, esto viene bien, ¿no? Claro. Tengo un portaaviones norteamericano, pero no tiene nada que ver con eso. Para mí los mercados van a corregir a la baja, y en esta corrección a la baja es donde Milei y Caputo van a tener la posibilidad de modificar su política económica. De algo malo como están haciendo ahora, para algo mejor. Carlos, muchas gracias por este rato. Gracias a ustedes, mucha suerte. Un abrazo. Charlábamos con Carlos Maslatón, abogado, analista de mercados.